y en tu palabra, Dios, no me avergonzaré. Es tu voz, agua en el desierto, mi respuesta en necesidad. Dile ahí, será como en el cielo, en mi interior. Porque tu palabra me consume y tu voz guía mi caminar. Porque tu palabra me consume y tu voz permanecerá. Es tu voz, agua en el desierto, mi respuesta en necesidad. Dile ahí, será como en el cielo, en mi interior. En mi interior. ¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo un
Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos desde este lugar y podernos conectar en el amor de Cristo para escuchar la palabra, para leerla, para poder orar a Dios también. Y precisamente vamos a iniciar orando, pidiéndole a Dios que nos ayude en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú el que esté en este lugar y en cada hogar que nos escucha. Te pedimos que estés tú en sus corazones y en sus mentes. Padre, abrázalos tú, Señor, con el amor que tú nos tienes, porque tú mandaste a tu Hijo a esta tierra a darnos vida y a darnos amor. Tu palabra dice que tú eres el Dios de amor. Y Señor, nosotros recibimos ese amor tuyo, el amor de un padre hacia sus hijos. Te pedimos que nos abraces esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el mes de diciembre, cerrando un año complicado, y en México hay muchas fiestas, como en el mundo, pero también hay fiestas que no son gratas al Señor. El 12 de diciembre es una fiesta de esas que en México mucha gente celebra. De hecho, muchos venimos de esa historia. Yo vengo de esa historia, una historia de religiosidad, de idolatría. Y Dios nos da la oportunidad de cambiar cuando leemos su palabra y cuando entendemos lo equivocado que estábamos. A cualquiera nos puede pasar el incumplir un gran mandamiento. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Si ustedes tienen las escrituras ahí, desde el 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está hablando Dios mismo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es un mandamiento, una orden con promesa. El Señor mismo nos está diciendo: yo soy Dios, no hay otro fuera de mí. Yo soy tu Dios. No te apartes de mí, dice el Señor. No te hagas imágenes. No te inclines a ellas. ¿Por qué el Señor puso este mandamiento muy firme? E incluso dice que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera generación. O sea, esta ley, esta orden es también una orden que trasciende a nuestra descendencia, puede trascender a nuestra descendencia si nosotros no acatamos esta ley y abrimos los ojos. Pero también dice que tiene misericordia los que obedecemos esta ley y los mandamientos, dice a millares de millares. Se los voy a leer la bendición, dice: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento. Quiere decir que si nosotros guardamos sus mandamientos y honramos a Dios y no nos apartamos, entonces los millares que serán nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, serán bendecidos por Dios. Dios estará con ellos. Entonces es un mandamiento muy fuerte. Y precisamente en esta época, muchos, como les decía al principio, veníamos de una cultura idólatra. Adorábamos imágenes porque eso nos lo enseñaron, porque por ignorancia lo hacíamos. Porque no
abríamos la Biblia y no buscábamos la verdad. Creíamos que lo que hacíamos en adorar imágenes era lo correcto. De hecho, incluso hasta en las emociones se desbordaban y era una fe falsa, una fe sin sentido, una fe que aborrece a Dios. Pero la palabra de Dios es muy clara y dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y vemos la historia del pueblo de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sucedieron cosas tremendas. Vemos en este tiempo a personas muy cultas adorando, hincándose ante las imágenes que se celebran este 12 de diciembre, ante los ídolos. Vemos gente muy humilde también buscando un milagro, adorando imágenes. Y la Biblia es muy clara. De hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el apóstol Pablo, hay un pasaje donde él mismo entra a Atenas. Atenas era el simbolismo de la prosperidad, de la humanidad, del conocimiento, donde estaban las grandes escuelas y los grandes filósofos. Era el símbolo de la cultura. Y Pablo entra a Atenas y había miles de imágenes alrededor de la calzada principal. Y dioses, ellos adoraban a dioses. Cualquiera que les hablaba de un dios, hacían una imagen y le creían a esos dioses. Y entonces Pablo llega ahí y dice que su corazón se enardeció, se enojó, se molestó al ver tanta idolatría. Y cada imagen tenía el nombre de su Dios. En México también venimos de una cultura así, desde los aztecas. Adoraban al dios del maíz, al dios de la planta, al dios del sol, a los dioses. Incluso lamentablemente vemos a gente que se hace limpias y que adora a dioses diferentes, porque hay una cultura de idolatría. De hecho, cuando vienen los españoles a México, encuentran un pueblo que sacrificaba a las mujeres o a los hombres o a los siervos, a los esclavos de guerra, para acallar a sus dioses, para apaciguar el fuego de los volcanes, ¿no? O para pedir algo. Cuando llegan los españoles nos traen otros dioses y nada más nos cambian al Dios. Nos los ponen dioses humanos, dioses diferentes, pero simplemente cambian. Por eso Fray Bernardino de Sahagún le manda una carta al virrey y le dice que no está de acuerdo en el tipo de evangelización que se está llevando en México, porque quitándole unos dioses, unas imágenes, les enseñan a adorar otras imágenes. Y así es la cultura. De hecho, la Escritura nos habla de que el hombre tiende a esa idolatría. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, en el pueblo de Israel es un claro ejemplo cuando Dios libera a ese pueblo de la esclavitud. En el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, versículo 32, dice la Escritura que Moisés está hablando con Dios en el monte Sinaí y Dios le está dando las leyes y ordenanzas a un pueblo. Cuando Dios decide ordenar a un pueblo, es porque lo quiere para Él. Dios había dicho que Él quería un pueblo para Él, que Él sería su Dios y Él sería su pueblo. En otras palabras, yo lo voy a proteger, pero necesitamos ordenarlo, le dice Dios a Moisés. Y está en el monte ahí, y el pueblo está
con los levitas, con el hermano de Moisés, Aarón, y están esperando, y pasa un día y pasan dos, y son 40 días y no aparece Moisés. Simplemente en el monte donde estaba ahí sabían que estaba con Dios, porque ese monte se había movido y había bajado la nube de Dios, y ellos conocían eso. Y entonces buscan a Aarón y le dicen: oye, Moisés no ha llegado, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Danos dioses para seguir el camino. Aarón, recuerden que Aarón había sido elegido por Dios como su compañero de Moisés, como el profeta, donde Dios colocaba la voz de Dios en sus labios, porque Moisés le había dicho que no era de fácil palabra, que era tartamudo, y le dice Dios: bueno, voy a poner a Aarón como tu profeta. Entonces Aarón conocía de los milagros de Dios, sabía. De ahí el pueblo va y busca a Aarón, y veamos lo que le dice: levántate, haznos dioses, que vayan de delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 40 días no había aparecido Moisés, y ya se habían desesperado. No les faltaba el pan, no les faltaba el agua, la nube que los cubría del sol estaba ahí, y el fuego en la noche que los calentaba estaba ahí. El maná era diario, no había enfermos, simplemente tenían que estar en espera de las órdenes de Dios, que había abierto el mar y que había sacado al pueblo de Israel con mano poderosa. De hecho, cuando sale el pueblo, Dios decide darles el oro del pueblo de Egipto, y las familias le dieron el oro, los arcillos, aretes, a todos los hombres y mujeres del faraón. Faraón dijo una palabra muy interesante. Faraón le dijo: vete a adorar y llévate al pueblo de Dios para que los bendiga y me bendiga a mí también. De alguna manera, el mismo Faraón entendió que Dios que solamente había un Dios y que estaba con el pueblo de Israel. Pero en esta escena, el pueblo se ha desesperado. Recordemos que los mandamientos: no te harás imagen de nada. Y entonces Aarón decide pedirles el oro que habían sacado de Egipto, y dice que con buril, versículo más adelante dice que con el buril comenzó a labrar e hizo de ellos un becerro de fundición. El mismo Aarón, el mismo profeta de Dios, el mismo levita, hace un becerro de fundición. Y entonces comienza a declarar esto: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El becerro le dio vida simulada, una imagen. Veamos cómo se equivocó el pueblo de Israel y el mismo Aarón. Y viendo esto, Aarón edificó un altar de delante del becerro y pregonó, quiere decir que comenzó a gritar entre todos, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. El becerro simbolizaba un Dios, y esa fiesta, para ese becerro, iba a ser la fiesta de Dios. Imagínate nomás pensar en eso. Le está dando la espalda al Dios verdadero, al único Dios. Habiéndolo conocido, de repente, ¿qué sucedió con Aarón? ¿Qué había en la mente de Aarón y de esa gente? Había la mente del pueblo de Egipto. Pasaron 400 años, muchas generaciones, y entonces habían estado en la mente de los egipcios de idolatría. Ellos pensaban en los dioses de Egipto,
cómo eran los dioses de Egipto, así que era el Dios de Israel. Y entonces ellos decidieron crear su propio Dios y hacer una fiesta para Dios. Como si en estos tiempos se adorara a vírgenes o a santos y fuera una fiesta para Dios. Pareciera que los mismos tiempos están aquí. Ahora, eran gente muy conocedora, Aarón, pero también estaba equivocado. Por eso declaró, y mañana será fiesta para Dios, para el Señor. En el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El pueblo que Dios deseaba como su pueblo se ha corrompido. De repente, en la plaza principal del pueblo se comenzó a adorar ídolos. En la asamblea principal ya estaba un becerro de oro. Donde antes estaba la presencia de Dios, ahora ese pueblo se había olvidado del único Dios verdadero. ¿Qué sentiría Dios cuando vio esa traición? Dice que se apartaron del camino. Y la palabra apartarse es, no me interesa seguir contigo, no te creo a ti, ahora voy a creerle a este ídolo que puedo palpar. Versículo 8, el versículo 7 dice, se han corrompido. La palabra corrompido es pudrición, se han podrido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho de Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios mismo se está enojando. En el versículo, Dios se enoja, Abraham intercede y dice, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, Isaac y a Jacob, que los llevarías y les darías de ellos una gran nación, porque el Señor había decidido traer un juicio a ese pueblo por idólatra. Iban a empezar a morir en las tiendas, en las calles, la gente iba a empezar a morir porque era un pueblo que había traicionado a Dios. Y entonces Dios, en ese momento, Moisés habla por el pueblo de Dios y le pide perdón y mándala con sus 2 tablas. Y dice que llega Moisés y toma el becerro, versículo 20, veamos el enojo de Moisés, toma ese becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Y reclama a Aarón, ¿qué has hecho, Aarón? Pero veamos el polvo de oro con el que habían hecho el becerro, se lo tomaron. No sirvió para nada. Entonces, eso mismo pecado lo introdujeron en su cuerpo. El pecado del hombre de la idolatría afecta al cuerpo y la mente del ser humano. Por eso trae consecuencias muy graves. Huid de la idolatría, dice el Señor. Huid de la idolatría. En el versículo 22, Moisés está enojado con Aarón y dice, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Por qué es inclinado al mal? Porque decide crear sus propios dioses. Decide creer a sus imágenes de talla. Dice aquí, versículo
26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Juntémonos. Y dijo: ¿Quién está por Jehová? Quien está por Jehová en este momento, vengan conmigo. Y era un momento de decisión. Hay momentos que se tienen que definir. Muchas veces hemos hablado muy ligeramente en la iglesia sobre estos temas, pero es el tiempo de la definición. O estamos adorando al único Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios y nuestro Padre, o tenemos un pie en la idolatría y en el pecado. El mismo Aarón hizo una confesión: este pueblo está inclinado hacia el mal, hacia el pecado. Versículo 31 dice la Escritura: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron un Dios de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Veamos el corazón de Moisés. La idolatría es un gran pecado. ¿Y qué significa idolatría? En el griego significa reverenciarse ante una figura o ante una imagen, adorarla. Entonces, Moisés mismo le está diciendo: si tú no perdonas, Dios, a este pueblo, quítame del libro de la vida, pero perdónalo. En ese momento el juicio había llegado ante ellos y habían muerto más de 3,000 personas. Era un tiempo de definición, un tiempo de que Dios estaba enojado porque el pueblo que lo quería, al pueblo que él quería para él, se apartó de él. Vemos, por ejemplo, que la Biblia nos habla de muchos ejemplos. ¿Qué dice el libro de Isaías? ¿Qué dice el libro de Jeremías sobre la idolatría? Quiero que me acompañen a los profetas, al profeta Jeremías, vamos antes a Isaías capítulo 44. Dice: Jehová es el único Dios. Jehová es el único Dios. Versículo 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, ni Jesurún, a quien yo escogí. No temas, hijo mío. Y luego en el versículo 9 nos habla sobre la idolatría. Versículo 8 dice: no temas ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. Dice en el versículo 9: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. La pregunta es: ¿alguna vez has idolatrado algo? Moisés le dio el becerro de oro que se lo tomaran, enojado. Cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, entiende uno que nada más hay un mediador
entre Dios y los hombres. Cristo, el que dio la vida por nosotros, el Cordero inmolado. Aquí el libro de Isaías dice, no sirven para nada. Incluso los que lo hacen, los que fabrican esos ídolos, lo saben, que no sirven. Pero más adelante nos lo explica. Un herrero, versículo 13, toma las tenazas, trabaja en las ascuas, le da forma con el martillo y la trabaja a fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan fuerzas, no bebe agua y desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala la imagen, la labra con los cepillos y le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón o semejanza a hombre, hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros, toma cipreses y encinas que crecen entre los árboles del bosque, planta pinos que se críen con la lluvia. De él se sirve para el fuego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes, y hace además un dios, y lo adora y fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Lo que sobra del leño lo toma para calentarse. Esa es la idolatría. Alguien decidió tomar un leño, una figura, y se imaginó, le puso tal vez ojos negros, ojos azules, y decidió vendértela o vendérsela a alguien, o a lo mejor llevarla a su casa, y hizo negocio con eso. Y llega alguien, un padre de familia, toma esa figura y le hace un lugar y le dice a su familia, aquí está Dios. Esa es la idolatría que nos habla. En el profeta Jeremías, en el capítulo 7, también nos habla sobre la idolatría. Versículo 17 dice, ¿no ves lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrendas y dioses ajenos para provocarme a ira, para provocarme en enojo. La gente hace fiestas y hace celebraciones para adorar a la reina del cielo, para provocar a ira al Señor. Por tanto, dice el Señor, que huyamos de la idolatría. Y quiero cerrar con una reflexión. En la segunda carta a los Corintios, la Escritura nos habla, dice capítulo 7, versículo 14. Tiene como subtítulo, somos templos del Dios viviente. Dice en el versículo 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjate lo que dice, palabra de Dios. ¿Qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué acuerdo hay si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y eres templo del Espíritu de Dios? ¿Qué acuerdo hay que vayas tú o que vaya el hombre y se haga un ídolo? Dice, esto es abominación. No puede ser. Tenemos que hablar de esto claramente. Esto enoja a Dios. La idolatría es darle la espalda a Dios. Versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo,
Ni siquiera vayas a una celebración. No toques lo que el Señor llama inmundo, sucio. Si tú haces esto, aquí hay una promesa. Versículo 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si nosotros nos apartamos de toda la inmundicia y seguimos el camino del Señor y obedecemos su palabra, entonces dice el Señor, Él es nuestro Padre y nos llamará hijos e hijas si nosotros le creemos a Dios. Así que en este momento vamos a orar en dos líneas. Una, para pedirle perdón a Dios si en nuestra vida ha habido algo de idolatría, porque no solamente la idolatría puede ser en una imagen, sino puede ser adorar a alguien que no es Dios, adorar a alguien más que a Dios. Tu preocupación puede ser el dinero, otros, o el esposo, incluso el hijo, la forma de vida, la casa. Si uno hace de eso un ídolo, un instrumento de adoración, eso es idolatría. Por eso dice que es muy fácil caer en eso. Tan fácil que cualquiera puede caer en eso. En el libro de Apocalipsis, cuando Juan se presenta ante la presencia de Dios, ve un ángel del Señor e inmediatamente se inclina. Y el ángel del Señor, dice, no hagas eso. Yo soy también consiervo de Dios. Soy como tú. Entonces, inmediatamente reacciona y dice, no, al único que nos inclinamos y adoramos es a Dios. Pero a veces el hombre, como dijo Aarón, tendemos a caer en eso muy fácilmente. Incluso veamos las imágenes cuando un artista se presenta, ¿no? O veamos al Papa, o veamos a muchos cristianos que sus ídolos son algunos grandes predicadores. Entonces es muy fácil caer en eso. Vamos a pedirle a Dios perdón y luego vamos a orar juntos por la sanidad de este pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón si en un momento determinado de nuestra vida, por ignorancia o aún conociendo, porque nuestra tendencia, dice tu palabra, va hacia eso, hemos idolatrado. Hoy te pedimos perdón por la idolatría nuestra principalmente, por la idolatría de nuestros padres, hermanos, sobrinos, primos, que por ignorancia lo hacen, Señor. Señor, te pedimos perdón por la idolatría de este pueblo de México. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que abra el entendimiento en cada lugar, en cada persona, porque es el tiempo de la definición. Es el tiempo de buscarte a ti, al único Dios verdadero, al que se presentó en la zarza con Moisés y que decidió sacar a ese pueblo de la esclavitud para prometernos una vida donde fluye leche y miel. Si hemos caído en algún momento de esos, o si estamos pasando en un momento de esos, ábrenos el entendimiento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, ahora oramos y te pedimos sanidad por todas aquellas personas que están enfermas en este momento, porque tienen el virus del COVID. Señor, sánalas, Padre. Sánalas, Señor. Señor, te pedimos una oportunidad más de salir a las calles, de abrir las iglesias, de que la gente salga, Señor, a una vida normal. Si te hemos fallado, Padre, perdónanos.
Ahora te pedimos una nueva oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga. Les recuerdo que el próximo sábado vamos a celebrar una fiesta. Vamos a conmemorar la Navidad y vamos a celebrar la fiesta de la Santa Cena. No se les olvide prepararse para celebrar la Santa Cena. Gracias por las despensas, se han estado recibiendo en este momento muchas despensas, son mucha ayuda para mucha gente. No dejemos de abrir nuestras manos y bendecir al prójimo, al huérfano, al necesitado. Te damos gracias, les damos gracias a cada uno de ustedes. Y si tú tienes una necesidad, también llámanos. Estas despensas de este mes van a estar destinadas a aquellas personas que perdieron un familiar, a aquellas personas que quedaron huérfanos, o viudas o viudos, van a estar destinadas. Si tú conoces a alguien, por favor, llámanos a Casa de Oración, canalízanos esas personas o llévaselas tú personalmente. Abre tu mano y entrégales una ayuda. Te damos gracias y nos vemos para celebrar Santa Cena el próximo sábado 18. Dios les bendiga.